Primero veamos con todo lo que sería forecasting. Forecasting es una de las técnicas, creo que más ingratas que hay en este mundo, porque hay que tratar de adivinar el futuro, tratar de encontrar alguna tendencia dentro de los datos. Casi que hay que ser un mago, un brujo, ahí, para poder tratar de adivinar. Cuando hablamos de forecasting hay diferentes técnicas que se pueden aplicar, técnicas que son bastante viejas, como lo vamos a ver ahora. No es nada nuevo, pero sí hay algo que tienen que identificar cuando están trabajando con problemas de clustering y forecasting, que dentro de esta materia existen los problemas no resolubles. O sea, hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, hay muchas personas ahora que andan ofreciendo forecasting y tendencias y algoritmos para resolver casi cualquier tema. Sin embargo, hay temas que todavía son abiertos. Por ejemplo, que traten de saber las tendencias de las acciones en la bolsa. Saber por qué no se pueden hacer el forecasting. Si pudieran ya se hubieran hecho millonarios. Exactamente, si alguien lo pudiera hacer ya se hubiesen hecho millonarios. Hay muchos aspectos que hacen que esos problemas no se puedan resolver, hay factores humanos. Por ejemplo, otro que es un problema abierto que mucha gente también busca, que es hacer forecasting o tendencias de precios del petróleo. ¿Se puede hacer eso? No, es un tema demasiado abierto porque da con una serie de aspectos que involucran aspectos humanos que no se pueden prevenir. O sea, influyen demasiado, hay demasiadas variables. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado cuando hablamos de estos tipos de algoritmos, que hay que escoger muy bien en cuáles sí se puede aplicar. O en cuáles lo más que van a poder llegar ustedes es hacer alguna tendencia, ¿verdad? Identificar alguna tendencia, algún patrón o identificar alguna relación de variables. Entonces, usualmente lo que se logra con estas técnicas es identificar relación de variables con algún coeficiente determinado, que usualmente ese me va a servir para un momento en el tiempo. Entonces, que es súper importante. Entonces, dentro de lo que sería forecasting es tratar de predecir un evento futuro. Dentro de ese evento futuro es, primero, tratar de identificar algunos aspectos como lo que sería cuál va a ser la producción o todo lo que sería parte de lo que sería forecasting. Es muy sencillo, de las técnicas más sencillas que hay ahora es mantenimiento predictivo. No sé si lo han oído muchas veces eso, que se aplica en las fábricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, como todas las fábricas son automatizadas, la mayoría arrojan ciertas estadísticas. Entonces, con base en las estadísticas y el historial, yo puedo saber cuándo falló una máquina. Y ahora, con base en esa información, puedo tratar de predecir cuáles son las variables que se van a estar dando cuando se vaya a dar un fallo. Eso, digamos, es de los más sencillos. Hay muchos ejemplos que ustedes pueden empezar a utilizar. En cuanto a lo que sería inventario, aquí, dentro de todo lo que sería la parte de inventario, se pueden aplicar algoritmos de este tipo para identificar todo lo que sería tendencias, por ejemplo, o estacionalidades. Estacionalidades que muchas veces las mismas personas ya las conocen. Por ejemplo, si ustedes, dependiendo de la época del año, van a saber si venden más o menos de un producto, sin tener que ser magos ni aplicar ningún tipo de inteligencia artificial. Por ejemplo, acá en México, ¿cuándo se venden más juguetes? Al inicio, ¿verdad? Entonces esas algunas opciones que uno puede ver, digamos. Pero a veces hay productos que sí hay que saber cómo se pueden empezar a establecer patrones o relación entre esos patrones. Después, que sirve para tomar decisiones de negocios con respecto a personas, y también en cuanto a lo que serían los edificios. Ahora los edificios que son inteligentes, como para saber cuál va a ser la demanda de electricidad o la demanda de algún componente dentro del edificio, se puede hacer forecasting. Eso está también muy orientado a lo que sería el mantenimiento preventivo. Entonces aquí, como les estaba diciendo anteriormente, los pronósticos
rara vez son perfectos. Algo que hay que tomar en cuenta es que la mayoría de estas técnicas suponen una estabilidad en el sistema subyacente. Eso significa que si yo tomé datos hoy, muchos de los algoritmos suponen que estos mismos datos o las variables que están midiéndose hoy son las mismas que van a estar disponibles dentro de 12 meses. Eso es lo que suponen, cuando eso es completamente falso. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta con esas técnicas es que hay que estarlas entrenando día a día. Por ejemplo, dependiendo, nosotros tenemos casos donde tenemos que entrenarlo cada semana, porque los datos y las tendencias cambian, y lo más que podemos predecir es a 2-3 meses. Más de ahí es arriesgarse, porque el algoritmo va a ser completamente inexacto. Después, es otra técnica que se está dando mucho ahora, que es que una familia de productos y pronósticos combinados son más precisos que pronósticos de productos individuales. ¿Qué significa esto? Significa que, ahora vamos a ver más adelante, existen diferentes técnicas para hacer forecasting, que son, como les dije anteriormente, bastante viejas, vienen de estadísticas. De hecho, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Como ninguna técnica es perfecta, la nueva técnica que hay es combínelas. Combine todas las tendencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, con el poder de la nube, ¿verdad? No es que la nube sea más exacta que antes, sino que lo que nos da es mayor poder computacional. Entonces, a la hora de darnos ahora mayor poder computacional, existen algunas técnicas de deep learning. De hecho, hay un producto que les recomiendo que lo vean, se llama DataRobot. DataRobot se llama. El producto se llama DataRobot, y es cuando ustedes quieren decir y aplicar algún tipo de forecasting, DataRobot puede tomar un conjunto de datos, y ese conjunto de datos le puede aplicar 15 técnicas distintas de forecasting. Y además de que le aplica 15 técnicas de forecasting, si ustedes tienen 20 variables que pueden afectar a ese forecasting, él prueba las combinaciones de las 20 variables. Todas las combinaciones con todas las técnicas, y las ejecuta en la nube, en clusters. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me devuelve como resultado la mejor precisión que se obtuvo entre la combinación de distintos parámetros con distintos algoritmos. Entonces, eso es realmente el poder de la nube. ¿Lo ven? Es fuerza bruta. Exactamente, digamos, no más inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que sería el forecasting? Usualmente, la mayoría de las opciones de forecasting están de corto alcance. Yo voy a tener un periodo de 1 año, pero generalmente, como lo ven ahí, es menor de 3 meses, donde yo puedo tener ese rango. Después, aquí ya está todo lo que sería pronóstico de medio alcance y de largo plazo, que ya no están aplicables ahora. Por ejemplo, cambian demasiado los datos. Por ejemplo, de 3 meses a año es ver todo lo que sería planificación y ventas de producción, tal vez presupuesto, pero todo lo que sería la producción, por aquellos, si se encuentran ahí algún cliente, alguna empresa que les pida hacer forecasting de producción, primero les responden, es un problema abierto. ¿Por qué? Digamos, todo lo que sería la producción de justo a tiempo, ¿no? Están relacionados con ese tema. La producción de justo a tiempo es que yo voy a tener la cantidad justa de producto que estoy generando en una familia de producto. ¿Para qué? Para poder suplir toda mi cadena de suministro. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo debería saber cuáles van a ser las tendencias de compra de mis proveedores y mis distribuidores para yo poder mandar a hacer la producción. Eso también es un problema abierto. Lo más que se puede llegar a hacer forecasting es a 2 meses, más o menos. Más de eso no se puede. Fallan los algoritmos. Existe toda una serie de enfoques para poder hacer forecasting, lo que sería enfoques cuantitativos y además cualitativos. Aquí en enfoque cuantitativo es primero que me dice que la situación es estable y que se tienen datos históricos. Los datos históricos es que yo ya tengo información específica sobre los datos que yo tengo, y además, como lo ven ahí, implica técnicas matemáticas. Algo que es bueno ahora con estos tipos de algoritmos es que antes estaban relacionados. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba estudiando, hace como 18 años, teníamos que hacer algoritmos de forecasting,
Y para hacer forecasting sobre las ventas, teníamos que aplicar y nos pedían por lo menos 5 años de ventas para poder hacer y tener suficientes datos de ventas mensuales. Si no, el algoritmo no es preciso. Y además, en ese tiempo lo teníamos que hacer con un producto que se llamaba SPSS. Bueno, que todavía existe. SPSS. La desventaja que teníamos es que era demasiado caro. No sé si alguno de ustedes lo utilizó. ¿Sí? Tenía la licencia y todo. Lo utilicé en mainframe. ¿Perdón? Lo utilicé en mainframe. En mainframe. Ah, ok, sí. Sí, es una herramienta que tiene sus años, es bastante buena, pero bastante limitada. De hecho, lo más que yo podía plotear era pedir primero que me dieran la licencia, me la prestaran por un momento y después ejecutar solo cierta cantidad de datos. Ahora es más sencillo. Si ustedes lo hacen con R o con Python, es mucho más, no tienen que pagarle a nadie, es la misma técnica, nada más que se ejecuta mucho más rápido. De hecho, ahora les voy a mostrar, dentro del ejemplo que les traigo, escritura de código en R. Aquí hay diferentes modelos que pueden venir y estar utilizando para hacer forecasting. Tenemos series de tiempo. De hecho, cuando estén buscando todo lo que sería time series, eso es algo interesante. Aquí hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para todo lo que sería enfoque cuantitativo. Sería modelo de series de tiempo o modelo asociativo. En este caso es una regresión lineal simple. Aquí redes neuronales, moving average, todo lo que sería smoothing exponencial y además la parte de proyección de tendencias. Eso es lo que sería la serie de tiempo. Y cuando están hablando de serie de tiempo, también tienen que tener cuidado cuál es el horizonte que van a poder venir y estar haciendo ese pronóstico. Cuando estamos hablando de pronóstico, ¿qué es lo que dice? Quiero que tenga unas observaciones de variables con periodos usualmente con tiempos regulares y que se base en valores históricos y poder determinar que se da una influencia en cada uno de esos valores históricos. ¿Cuáles son los componentes principales de la serie de tiempo? Primero hay que ver si hay una tendencia, hay que ver si se presenta algo cíclico, determinar si es estacional y además ver si más bien tiene un comportamiento completamente aleatorio. ¿Por qué se los digo y hago mucho énfasis en esto? ¿Por qué? Porque ahora cuando entremos a Power BI, vamos a ver que ya existen componentes para hacer forecasting y lo único que hacen ustedes es poner los datos y decirles cuáles son los parámetros. Eso es todo lo que tienen que hacer. No tienen que hacer nada complicado, no es ciencia de cohetes. Lo que pasa es que si ponen malos parámetros, ¿qué es lo que van a obtener? Malos resultados y resultados completamente erróneos. La herramienta les va a hacer todo, pero pueden que tengan y guíen mal a sus clientes. De hecho, aquí están todo lo que serían los componentes que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de estar viendo estos datos. Primero, vemos que aquí está todo lo que serían las demandas. Ven que aquí se puede identificar que hay picos estacionales. Entonces, usualmente cuando uno está trabajando con esta información de los datos, lo primero que hay que hacer es graficarlos. Entonces, lo primero que hacen es, si ustedes quieren decir, quiero hacer un forecasting, lo primero que van a hacer es que le van a preguntar cuáles son sus datos históricos y lo que les piden, ordenado por fechas o por numeración y el valor, y después hacen una curva. En este caso los grafican en Power BI, cada uno de los puntos para que ustedes vean si se da algún tipo de comportamiento, como esto. Ven, aquí se nota que hay una estacionalidad. Entonces, si se nota que hay una estacionalidad, ustedes cuando configuran el algoritmo de forecasting le van a decir, sí, es estacional, ¿verdad? Para que él lo identifique. También si se dan movimientos aleatorios o todo lo que sería la parte de outliers. En este caso, que tengan un punto que pega aquí arriba o un punto que pega aquí abajo. Entonces ahí, cuando se dan cuenta, lo que van a tener que hacer es más bien quitar esos puntos. Bueno, dependiendo del algoritmo que ustedes sigan, pero usualmente la forma más sencilla es quitarlos. Hay otras técnicas que lo que dicen es que dependiendo de la distancia entre los puntos, más bien no los quito. Los utilizo como un balance de la curva.
Pero igual lo que vamos a venir es poder identificar todo lo que serían tendencias, ya sean ascendentes o descendentes, cambios, y dependiendo de lo que nosotros tengamos, vamos a tener que tener información que involucre años. Cuando hablamos de temporalidades o estacionalidad, vamos a determinar si hay un patrón hacia arriba o hacia abajo, como dentro de lo que serían las fluctuaciones, costumbres, o si solo se produce una vez al año, digamos que serían picos estacionales. Estos serían toda la parte de los componentes cíclicos, que les estaba diciendo anteriormente, de que, como decía, digamos, en ciertas épocas del año siempre se vende un tipo de producto más que el otro. Entonces, eso se puede también determinar. Si es un ciclo aleatorio, como eso está, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Si usted tiene el comportamiento de la curva completamente aleatorio, van a tener que decirle, eso no se puede pronosticar de una vez, sin venir a ofrecer cosas que no se pueden hacer. Existe una serie de herramientas con las cuales la van a poder hacer. Dentro de estas herramientas, una de las más utilizadas en este momento es igual el lenguaje R, aunque por aquí también está Python, que no se queda atrás, ahora casi que están 50-50. Sin embargo, si ustedes me preguntan cuando hablamos de forecasting y quieren empezar a evaluar los paquetes más maduros y más estables, están en R, porque son más viejos. Claro, si vemos esto en línea del tiempo, Python es relativamente demasiado nuevo comparado con R. Y todo lo que serían las partes de técnicas de forecasting están muy asociadas a estadística, que está más asociado a R. Entonces, pero todo depende, digamos, cuál es lo que ustedes desean, pero hay más en R que en Python para esta técnica de R. Si quieren utilizar R, es un R completamente lenguaje abierto, supongo que ya lo tienen que conocer, multiplataforma. Microsoft lo adoptó. Específicamente dentro de Microsoft, ahora lo que tenemos es que tenemos todo lo que sería Power BI que lo incluye, y además lo que sería SQL Server que lo incluye, y también el Machine Learning Server, que es otro de los servidores que también está disponible dentro de Microsoft, que son estos. Si quieren empezar a programar en R, tenemos lo que sería extensiones para Visual Studio. Tenemos todo lo que sería que me permite ejecutar código R dentro de Visual Studio. Dentro de Power BI, específicamente, ¿qué es lo que pasa? Power BI es una herramienta de visualización. Eso es lo que hace. Sin embargo, se le pueden agregar scripts escritos en R. Entonces, si ustedes quieren empezar a hacer forecasting con Power BI, lo que se hace es una combinación. ¿Qué es lo que tenemos? Existen unos elementos en Power BI que se llaman Visual, que son todos los gráficos que se muestran. Y dentro de Power BI existen los Custom Visuals, que son las visualizaciones personalizadas. ¿Qué es lo que pasa? Ya se crearon, ya sea de Microsoft o de terceros, se crearon visualizaciones personalizadas, que esas visualizaciones personalizadas incluyen forecasting. De hecho, así se llaman, forecasting, así se llaman las visualizaciones. Lo que pasa es que el código que está ahí detrás es código escrito en R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo importo, que ahora les voy a hacer el demo, importo la visualización, le pongo cuáles son los datos. En el momento que yo importo la visualización, la primera vez me va a pedir varias cosas. Primero, me va a pedir que yo tenga, Power BI Desktop instalado, por supuesto. Voy a tener que tener un cliente de R instalado. Y una vez que yo importo esa visualización, me empieza a instalar paquetes o bibliotecas de R localmente en mi máquina. ¿Verdad? Eso es súper importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El script visual, tal y como lo vamos a ver, lo que me permite es poner los datos, y cada vez que yo modifico el dato, él ejecuta código R. ¿Y qué es lo que le manda ese código R? Los parámetros. Ustedes vieron aquí los parámetros de estacionalidad, la cantidad de periodos, el tipo de algoritmo que se va a utilizar. Eso es lo que se le envía a la visualización.
También se pueden integrar gráficos o puedo integrar todo lo que sería código totalmente personalizado. Otra de las opciones que tienen es que si ustedes no lo quieren hacer en Power BI y lo quieren integrar completamente, pueden ejecutar el código R directamente dentro de SQL Server. ¿Cómo se hace la integración de Power BI específicamente con R para hacer forecasting? La más sencilla, como les dije anteriormente, es mediante la ejecución de R scripts. El R script puede ser un código que solo devuelve un valor o puede ser un código que devuelve un gráfico. Entonces, en R se ejecutan los gráficos con Plotly o con ggplot o con plot. Y ese gráfico donde se muestra el forecasting se muestra en Power BI. Pero el que está haciendo todo el trabajo es R. Después, la segunda integración es incluir todo lo que sean visualizaciones de R dentro de Power BI, que son las visualizaciones personalizadas. Igual pasa con todo lo que sería la regresión. Existen diferentes técnicas de regresión donde yo puedo venir y establecer cuál técnica yo quiero empezar a utilizar. Pueden ser redes neuronales, puede ser árboles de decisión. Y cuando hablamos de regresión, ahí sí ya no tenemos dentro de todo lo que sería Power BI un custom visual. Para el custom visual tengo para forecasting y para hacer clustering. Para regresiones usualmente no tengo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tengo que empezar a combinar herramientas. Dentro de lo que sería Microsoft existe otra herramienta que se llama Azure Machine Learning. El Azure Machine Learning me permite ahí crear mis algoritmos de Machine Learning. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer desde Power BI? Desde Power BI lo que puedo hacer es invocar esos algoritmos de Azure Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo los datos en Power BI, tengo un script en R dentro de Power BI, el script en R toma los datos del Power BI e invoca a Azure Machine Learning para mostrar el resultado. Así es como funciona la arquitectura. Existen diferentes tipos de regresiones que yo puedo empezar a utilizar, ya sea la lineal o la logística. También está todo lo que serían las técnicas de clasificación o lo que sería la parte de clustering, que esa sí está totalmente disponible dentro de Power BI. Diferentes métodos que tengo disponibles. En este caso, ¿qué métodos voy a tener? Vamos, uno de los métodos es el clasificadores basados en reglas. ¿Ven que aquí está una regla? Sí, no. No sé si ven aquí incluso el screenshot que está acá. Se ve que es un libro bastante viejo, porque en realidad todos esos algoritmos son bastante viejos. Los algoritmos ahora que indican que son todo lo que serían de técnicas de Deep Learning, lo que hacen es aplicar estos mismos algoritmos varias veces durante n cantidad de capas. Ese es el secreto, poder computacional. Lo hacen muchas veces para poder aprender, no solo una vez. Tenemos los otros que son los árboles de decisión, que también puedo hacer. En este caso tengo lo que serían los forests, tengo los random forests y también tengo todo lo que serían los jungles, que serían las selvas. Entonces, ¿cómo es que funcionan las técnicas de árboles de decisión? También se puede aplicar dentro de Power BI con un visual, con un custom visual, y ese custom visual le voy a decir, quiero utilizar árboles de decisión, y como un parámetro yo le voy a decir cuántos árboles de decisión quiero generar. Así es como funciona. Entonces, los árboles de decisión funcionan con pesos que se le van asignando a los nodos, pero yo puedo empezar, por ejemplo, para entrenar un método de árboles de decisión, puedo generar, por ejemplo, 1000 árboles. Y de esos 1000 árboles escoger el mejor. O puedo generar bosques, donde yo genero 1000 árboles acá, 1000 árboles acá, 1000 árboles, evalúo los resultados de cuál es el mejor y después elijo cuál es y establezco los pesos. O puedo generar lo que se llama también jungles, se puede imaginar, son selvas. Entonces tengo varios bosques de árboles de decisión. Entonces ahí lo mejor, como estamos hablando de algoritmos más pesados, ¿dónde lo podríamos ejecutar mejor? En Azure. O si ustedes tienen su propio data center y les sobran servidores, lo pueden hacer local también.
Sí, porque Microsoft tiene el Machine Learning Server, que se puede instalar local y pueden tener clústeres de hasta 16 nodos ejecutando localmente. Dentro de los métodos de clasificación está uno de los más comunes, que es el K-means, que entonces lo que me dice es cuáles son las distancias que hay entre los diferentes puntos. Entonces, ¿qué es lo que hace con K-means? K-means lo que hace es de que toma la población, hace un ploteo de la población y escoge un punto. Escoge un punto y se empieza a evaluar cuál es la distancia entre ese punto y mis vecinos. Incluso yo le voy a decir si son una distancia de 1, de 2, o 3, o 4, o 5. Después, dependiendo de la distancia, aquellos puntos que tengan una distancia, por ejemplo, todos los que tienen una distancia de 1, ¿dónde los va a poner? En un mismo clúster. Los de distancia de 2, en otro clúster. Distancia de 3, en otro clúster. Entonces ahí ven que se van generando esto. Estos se llaman los centroides que yo puedo venir y estar estableciendo. Con esto vamos a pasar. Con esta fue una introducción a lo que serían los conceptos. Vamos a empezar acá con lo que sería el Power BI. Vamos a levantarlo. Por default, Power BI, nosotros podemos empezar aquí a hacer e importar algunos datos. Acá, como siempre, en nuestro ejemplo, mejor, que sería la parte de Fact Internet Sales. Algo que es importante cuando estén trabajando con estas opciones es que aquí todo corre muy rápido porque son poquitos registros. Tienen que probarlo ya después con la cantidad de registros verdadera. Más que todo cuando estamos hablando de R. Acá va a correr de una forma relativamente sencilla. Acá nosotros podemos venir aquí y empezar a generar aquí un plot de las ventas. Vean que ahí está lo que serían los sales. Y dentro de lo que serían los sales, le puedo decir que me haga un plot de line chart. Aquí puedo ir viendo, puedo ir expandiendo. No sé si vieron aquí lo que les decía yo de que hay que ir viendo cómo se comportan los datos. Vean, en este gráfico lo único que yo puse fue los valores en un eje y la fecha en el otro, ¿verdad? Para poder plotear las fechas, las ventas por fecha. Después, lo que se estableció fue que es un gráfico de líneas y aquí voy expandiendo. Ven, aquí está, hagamos que a nivel de quarter, de año y quarter, ya vemos que así se dio aquí un pico aquí en este año, pero yo puedo bajar más a nivel de mes. Todavía tengo este pico aquí. Puedo bajar todavía más para poder ver aquí lo que sería la información de la curva. Si ustedes ven aquí la curva, vamos, eso es importante para que vean los datos. Si ustedes ven aquí venía como estable. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con forecasting? Forecasting lo que se encarga es de generar una función que pase por la mayoría de los puntos. Eso es forecasting. Y lo que yo quiero es poder determinar una función matemática que después yo la pueda extrapolar. Es eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tendría que encontrar una función que pase por acá y que me lo lleve. No sé si notan algo extraño ahí en estos gráficos. Al final hay una caída ahí abrupta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo trato de utilizar esto, aquí, ¿se ve más? ¿Ven?
¿Qué es lo que va a hacer? Cualquier algoritmo de forecasting va a venir aquí con esta curva, va a tratar de trazarla y después al final, ¡boom!, se cayó. Entonces el forecasting, estos últimos datos van a tener mucho peso dentro de todo lo que sería la información que voy a tratar de hacer forecasting. ¿Ven? Porque venía con una opción y puede ser más bien que estos sean datos incompletos. Entonces aquí ustedes tendrían que empezar a preguntarle, ¿qué pasó? ¿Cerró la empresa? ¿Quebró? ¿Esa línea de producto ya no está disponible? ¿Qué pasó ahí? O más bien es que no han cargado el data warehouse. Y es por eso. Entonces eso, y vean que viendo solo los datos así en crudo, con números, no van a notar esto. Entonces por eso es que decía, es que mejor dibujar esto, dibujar la curva, para poder ver. Incluso ven que aquí hay estos datos que son como se sobresalen. Habría que ver si uno los puede quitar. Bien, parte de lo que sería la parte de forecasting que tiene el Power BI, ya dentro del mismo Power BI, está, dependiendo del gráfico, no sé si logran ver ahí, que aparece una opción que dice Analytics. ¿Lo ven? Dice Analytics. Si ustedes se van aquí a Analytics, dentro de esto yo puedo empezar a agregar algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo venir y decirle que con base en esos datos trate de trazar una línea de tendencia. Entonces no sé si vieron aquí, voy a cambiar aquí el view. No sé si vieron ahí que me generó la línea de tendencia. Sí, puede ser que sea sólida. Ahí se ve más. Y le puedo decir más bien que se ponga en otro color para poder estar viendo. También puedo venir y generar otra opción. Vean que es muy sencillo, que es el de Forecast. ¿Lo ven dónde está? La parte de Forecast, aquí, en la parte de analítica. Entonces, en la parte de Forecast, ¿qué es lo que yo le puedo venir y decir? Yo le voy a decir que me haga Forecast, n cantidad de puntos, que sean observaciones que yo tengo, n cantidad de años, quarters, months, días, horas, minutos o segundos. Ustedes eligen la unidad dependiendo del dataset que ustedes tengan. Digamos, dejámoslo que sean 10 puntos. Y le decimos acá, apply, y no sé si ven aquí, esto lo voy a hacer un poquito más grande, para que se vea. Ven ahí ese campo que se dio ahí, vieron la tendencia que venía y los últimos registros. Logran a ver, desde que ahí está en verde y después sale en gris. Esos son los 10 puntos que se hizo Forecast. Con base en esa tendencia. Por ejemplo, yo decir que sea 10 puntos. Puedo decir que sea 200 puntos. ¿Lo ven? Sigue la tendencia. Puedo venir y cambiar aquí la unidad. Puedo decirle que sea en realidad a 10 meses. Ven cómo se va corriendo ahí el intervalo. Pero vean que también yo le puedo decir que ignore una cantidad de meses en particular. Porque son datos que pueden ser que me estén generando ruido. Entonces yo le puedo decir que ignore los últimos 12 meses. No sé si vieron ahí que cambió ahí la curva de forecasting. Porque estoy ignorando esos meses. Aquí puedo venir y cambiar el intervalo de confianza. Vieron que ahí cambia un poco la curva o la línea. Entonces ven de que, no sé si ahora me entienden de que lo que está diciendo que es que hacerlo entre herramientas es difícil. No, ¿verdad? Es muy sencillo. Lo único que tienen que tener es los conceptos anteriores. Esto se hace con lo que sería Power BI normal.
Pero también lo podemos hacer mediante otros elementos. Estos elementos sería utilizando ya herramientas como lo que sería R. Yo en esta máquina yo ya tengo instalado R. Es el RStudio común y corriente. Es el open source. Cuando tenemos aquí el RStudio de open source, lo único que tienen que hacer acá es instalarlo. Después que vienen aquí a la parte de RScripting, se tienen que verificar de que esté asociado y que Power BI haya elegido R. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos otros forecasting que estaban haciendo no nos pidió R. Ahora podemos empezar a utilizar forecasting con otras herramientas que sí están basadas en R. ¿Dónde es que están esas herramientas? Usualmente están aquí en el marketplace. Yo digo aquí importar. Cuando yo le digo importar, dentro de todo lo que sería la parte de visualización, pueden buscar cluster y ven que aquí van a encontrar diferentes ya visualizaciones que ya tienen algoritmos de clustering dentro. Por ejemplo, identificar el clustering, digamos que es de Microsoft. Aquí viene que ya se importó el Custom Visual. Después puedo importar otro cluster para que me identifique los outliers. Y si yo quiero empezar a utilizar estas herramientas, vean, como es la primera vez que estoy utilizando esta herramienta, me dice que Enable Script Visuals. ¿Qué significa esto? Esto lo que pasa es de que esta es una visualización que ya tiene código R debajo y que utiliza una visualización personalizada. Entonces tengo que activarlo dentro de Power BI. Le digo aquí Enable. Y dentro de estas opciones, lo que tengo que empezar a hacer ahora es empezar a agregar información. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros tenemos que empezar a alimentar cada uno de estos elementos. Ven que aquí me dice Sales Amount, Data Point Labels, para poder venir y establecerlo. Entonces yo empiezo aquí a jugar. No sé si ven este círculo que se mueve acá. Si lo ven, cada vez que pongo ahí un valor, voy a poner otro. ¿Lo ven? Esto. Eso lo que está haciendo por detrás es ejecutando código R. Eso es lo que hace. Está ejecutando código R para poder ver cómo es que se puede aplicar. Aquí voy a abrir que está utilizando exactamente estos mismos visuals. Vamos a esperar que cargue. Vean que son los mismos visuals que yo tenía. Y aquí lo que se tiene información es la siguiente. Yo tengo información acerca de países y consumo, cantidad de consumo. Ver cuáles son los tipos de proteína que se consumen en cada uno de esos países. Carne roja, carne blanca, huevos, leche, pescado, cereales, frutas, semillas. Y quiero analizar y hacer clúster de esa información. Este es el mismo gráfico que yo tenía. Nada más que ahora lo que me dice es que quiero poner el nombre por país y cuáles son los valores que me van a influir a la hora de crear los clústeres. Me va a influir el country,
carne roja y carne blanca, porque yo quiero saber y que me agregue cuáles son los países que tienen mayor relación de consumo de esas dos proteínas. Entonces ven de que él me genera estos clústeres. Por ejemplo, aquí España, Grecia, Albania, Italia, Sweden están dentro del clúster 2. Todo lo que sería aquí Alemania, Bélgica están en otro clúster. O sea que tienen, aquí lo que me está diciendo es que tienen consumo de carne blanca y carne roja muy similar. Es lo que me está diciendo, me lo está haciendo ahí esa opción. Y además me está detectando que hay dos países que se salen de alguna relación con los demás, ¿ven? Porque son completamente distintos, que es Francia y todo lo que sería el UK. Igual, yo puedo decir que yo agrego también que clustering por leche. Entonces, si ya incluyo dentro de todo lo que sería el consumo de proteínas leche, vean que ya se generan otros clústeres y aquí ya se interpolan, ¿verdad? Cada uno de ellos. Aquí la ventaja que tengo es de que igual toda la definición del clúster la hago acá. ¿Cuál es el tipo de definición? ¿Cuáles son las opciones que voy a estar estableciendo? Y además, parámetros para poder personalizar este Custom Vision. Hay otras opciones donde se puede hacer también todo lo que sería la parte de forecasting con Power BI. Que ese es otro visual. Acá, este es otro custom visual que ustedes pueden utilizar para poder ver tendencias. Aquí lo que estamos analizando es información de accidentes de tránsito por mes y los valores, todos los accidentes de tránsito que pasan. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver la línea de tendencia. Hay una línea de tendencia hacia la baja. Puedo preguntarle que me haga análisis si hay estacionalidad en los datos. Si hay estacionalidad, ven esta curva aquí que está acá. Hay estacionalidad en los datos. Sí se está dando que cada cierto tiempo se están dando más accidentes. Ahí yo puedo empezar a ver un poquito ya más de detalle. Por ejemplo, aquí ver todo lo que serían los accidentes específicamente que ocurren con bicicletas. Terminar que cargue. Que dependiendo de la conexión y los datos van a tardar un poquito más en refrescarse. Vamos a pasar a este. No sé si notaron que se queda a veces que tarda mucho. ¿Por qué creen que sea? Es la cantidad de datos y... Tiene que ver que ya reciben. Sí. Tiene que ver... Vean cómo está mi máquina. No sé si la vieron ahí en el desempeño. Está utilizando bastantes recursos. Vieron, aquí ya generó la curva. Esta curva, vean que me hace aquí de forecasting, pero ya está aplicando un algoritmo de forecasting que es de ARIMA. Este algoritmo de forecasting ya me muestra aquí toda la curva y vean que aquí ya me muestra los niveles de confianza e intervalos para todo lo que sería el forecasting de los accidentes de tránsito. Entonces, ¿cómo es que lo puedo hacer? Lo puedo hacer igual con toda la parte de algunas opciones. Por ejemplo, aquí digo, ¿cuánto va a ser el nivel, el forecasting length? ¿Cuánto es que voy a hacer hacia adelante? ¿Cuál es el nivel de confianza? Si es estacional o no. Ya habíamos dicho que si era estacional, aunque yo le puedo determinar de que determine si es estacional o no. Vean que está en automático. Le puedo decir cuál es el modelo que voy a utilizar. Aquí todo lo que sería este modelo, Kit de Forecasting, que es uno de los más
iniciales que uno utiliza, que se llama ARIMA, tiene una serie de parámetros que yo le puedo poner. También le puedo decir si voy a utilizar un modelo definido por el usuario y después datos ya más detallados. Pero ven de que igual puedo hacer aquí el forecasting con estos elementos para que los pueda hacer. Ven, aquí ya terminó de ejecutar este otro forecasting. Ven, igual, donde yo tengo esas opciones. Puedo empezar a implementar, ya el último demo que les voy a hacer, forecasting, pero ¿dónde voy a hacer forecasting? Pero el poder de procesamiento no se lo dejo a mi máquina, sino que yo utilizo la nube en este momento, porque aquí está tardando mucho, porque todos estos algoritmos hay que hacer muchos cálculos matemáticos y son pesados para esta PC. Entonces, aquí vamos a empezar a utilizar todo lo que sería forecasting, ¿verdad? En un modelo que pasa así, pero no sé si logran ver que yo cambio aquí los parámetros en escenario de que pasa así, pero que está más responsive. De hecho, yo puedo venir acá y solicitarle que me haga otra curva de todo lo que sería la evaluación. Me dio timeout aquí la red. Ok. ¿Tienen puertos cerrados acá? Seguramente tienen puertos cerrados. Sí, porque aquí esta parte de la demostración lo que hace es venir y conectarse a lo que sería Internet e invoca a Azure Machine Learning. ¿Para qué? Para que toda la parte de forecasting no se haga local, sino que se hace en la nube directamente. Entonces, e igual, si hay problemas ahí de conexión, no se va a ejecutar. Porque de hecho, si nosotros vemos aquí este código, ven que es código en R. No sé si logran ver. Este código en R lo que está haciendo es invocando a un modelo predictivo, que es el que está acá, le está enviando los credenciales, le está enviando los datos de los puntos que quiero hacer forecasting y el modelo predictivo me devuelve el forecast. Y lo que hace Power BI, lo único que hace es pintar el resultado. Eso es lo que hace. De hecho acá, ven, aquí le está diciendo todo lo que era de ggplot. Lo puedo hacer. Vamos a movernos acá un momentito. A ver si con esto se arregla. Voy a devolverme. Ven que ahora sí graficó el gráfico. Lo que hice fue que me cambié de conexión de internet. Entonces aquí lo que está haciendo es el Power BI, tiene los datos que tengo acá y lo está tomando mediante código R, está enviando esos datos al Azure Machine Learning, el Azure Machine Learning hace toda la parte de forecasting y me devuelve el resultado y yo puedo hacer el plot de las curvas. Si aquí veo aquí la curva, donde se ve aquí el detalle de que también está aquí el modelo de forecasting ajustándose al que nosotros tenemos. De hecho, incluso yo aquí puedo hacer cambios. No sé si vieron cómo cambió aquí la curva. Fue bastante rápido. Incluso me dice, me compara cuáles son los valores reales contra lo que sería la predicción. No sé si están viendo acá que en este caso los modelos de predicción están siendo más precisos. No sé si lo han notado con respecto a lo que sería encontrar los valores en la curva. Incluso puedo seleccionar otro.
Igual ya se me refrescaron aquí los datos y incluso puedo hacer todo lo que sería la evaluación del modelo. Aquí el secreto está específicamente en poder integrar todo lo que sería el Azure Machine Learning con todo lo que serían los aspectos de Power BI. Y si tienen pocos datos, lo pueden hacer, ven, ya refrescó, lo pueden hacer con todo lo que sería el forecasting normal o lo pueden hacer invocando a todo lo que sería Power BI. En este caso, incluso también puedo hacer un análisis de qué pasa si, o sea, qué pasa si el precio de un producto aumenta, cómo me afecta todo lo que serían los niveles de precios dentro de mi análisis. E igual, no sé si vieron aquí, estaba invocando a precios o algoritmos que están dentro de este Power BI y que invocan a lo que sería el Azure Machine Learning. Aquí vamos a esperar. ¿Vieron? Ahí ya cambió la curva. Entonces aquí me establece cuál es la predicción de los precios que vamos a tener dependiendo de las condiciones que se están generando. Igual, si nosotros vemos este código, igual lo que tenemos es un código escrito en R que lo que está haciendo es precisamente invocando al Azure Machine Learning Web Service, que es un servicio de un modelo ya entrenado dentro de la nube. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos una serie de algoritmos que están disponibles. Vieron que ahí están los algoritmos, son de forecasting, de regresiones lineales y de clustering. Utilizarlos es bastante sencillo, no sé si les pareció difícil. Es muy sencillo, vieron que no es nada complicado. Lo complicado es saber cuándo utilizar qué algoritmo y si aplica o no aplica. Y si tiene sentido aplicarlo a esos datos. Eso es lo más complicado, lo que tienen que tener cuidado. Para eso es bastante sencillo, solo se devuelven a la teoría. ¿Sí? A la teoría en los libros. De hecho, allá hay en internet, se van a encontrar una serie de resúmenes que son como tablas, donde dicen, si los tipos de datos son de este tipo, si son series de tiempo, si son estacionales, si son etcétera, utilice clustering. Si no, utilice forecasting. Si no, utilice regresión lineal. Y dependiendo de eso ya pueden tener un punto de partida. Pero el principal punto de partida inicial es dibujar los datos.